Vamos a hablar el día de hoy acerca de la variable diatópica que nos va a permitir entender cómo un grupo de personas de una zona geográfica específica comparten una misma lengua, la usan de una manera particular, sin embargo, esta también va a presentar algunas variantes. Variable diatópica es también conocida como una variable geográfica o también denominada geolecto. Esta variación aparece condicionada por el lugar geográfico en el que se ubica el individuo y corresponde a aquellas variedades lingüísticas que se presentan en cada país, región o localidad. Principalmente dependen del lugar en el que se aprende la lengua y del lugar donde se reside. Vemos que la lengua presenta diversas modalidades en los distintos países de América y a su vez en las distintas localidades o regiones de un mismo país pues se van a presentar una serie de variedades, tanto a nivel fonético como a nivel léxico o nivel gramatical. Estas diversas formas de expresarse y determinar rasgos característicos de habla y de uso del idioma en zonas geográficas, entonces va a formar parte de lo que es esta variable diatópica. Por ello, es importante comprender esta variación que caracteriza a cada uno de los territorios o comunidades de nuestro país, en donde vamos a ver que también hay distintas variables diatópicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de cambios o variedades que se dan en el nivel fonético. Por ejemplo, el voceo que predomina en Argentina, en Uruguay y Paraguay, en donde es frecuente la utilización del vos tenés en lugar de tú tienes, o también este fenómeno del voceo lo podemos encontrar aquí en Colombia con los caleños. A nivel lexical también se suelen presentar estos cambios, como por ejemplo guagua en lugar de decir bus o microbús, chamba por pega o igual por empleo. Y a nivel gramatical, algunas construcciones sintácticas particulares, como por ejemplo no quiero más nada por no quiero nada más, y allí se van cambiando pues algunas unidades de sentido. Igual en el libro que ustedes revisaron había una variedad de ejemplos. Estas variaciones diatópicas o geolectos tienen que ver con las variantes lingüísticas propias de un lugar. Vemos que las variantes usadas por los hablantes que tienen contactos frecuentes tienden a ser las mismas. Las personas que viven en una misma ciudad o lugar tienen variaciones lingüísticas uniformes que los caracteriza y les permite una comunicación más fluida. Por ejemplo, los pastuzos ya tenemos asimiladas entonaciones, características de significado de algunas palabras que hacen posible que comprendamos con facilidad el mensaje. O ustedes en la costa pacífica igual ya tienen acuñada una serie de palabras con las cuales se transmiten igualmente contenidos. Esta variación diatópica o geolecto está condicionada por los rasgos peculiares que presenta la lengua en las distintas zonas en las que se habla. Hace alusión a las formas que usan los hablantes y cómo éstas se van ajustando a los escenarios comunicativos, teniendo siempre en cuenta la localidad en donde se utilizan estas palabras y fundamentalmente la localidad en donde están igualmente ubicados los hablantes. Como hemos dicho, si el lugar de procedencia es el mismo, pues tendremos a asimilar esos rasgos o esos registros lingüísticos de una manera más fácil. Dentro de esta variación diatópica o geolecto, podemos ubicar como ejemplo también la variedad que existe en el manejo del español, dado por Chile, por Argentina, por España, por Colombia o por Ecuador. Aunque todos tenemos la misma lengua, vemos que hay una serie de variantes a nivel lexical, semántico y fonético
particulares. Esta variación diatópica o geográfica se evidencia en dos rasgos característicos: diferencias en la pronunciación, que es el nivel fonético, y en el manejo del léxico, principalmente en el uso de palabras, como lo mencionamos anteriormente. El voceo es un ejemplo muy evidente pues, de este tipo de fenómenos que forma parte entonces de esa lengua. Por ello mencionábamos como ejemplo que este fenómeno del voceo se presenta en Argentina, en Chile, en Uruguay y también en Colombia. Sin embargo, en cada una de estas zonas geográficas también va a presentar una característica particular este fenómeno de habla. Este tipo de variante relaciona al hablante con su origen territorial. Y así se presentan tres fenómenos importantes, como es la presencia de dialectos, hablas regionales y hablas locales. Los dialectos son una variedad regional que adquiere la lengua que es hablada en una zona geográfica extensa y se distingue principalmente por su pronunciación, gramática, vocabulario, sin que se vea afectada la unidad del sistema, es decir, la finalidad comunicativa. Podríamos mencionar que en Colombia existen tantos dialectos como territorios, municipios o departamentos, ya que cada uno tiene características lingüísticas que lo determinan. También se habla de hablas regionales, es decir, la variedad que presenta la lengua en una región determinada. Por ejemplo, en nuestro caso de Nariño, como hemos mencionado, hay muchas palabras que provienen del quechua o también de la lengua pasto, y este va a ser un factor importante para la comprensión de ese vocabulario que surge en nuestro departamento. También las hablas locales, que hacen alusión a esa variedad que se presenta en una zona geográfica más reducida, como puede ser una comarca o una ciudad, como por ejemplo caracterizar las formas de habla de los habitantes de un sector rural, como por ejemplo Bonuco, y ver cómo es precisamente esa habla, qué características tiene en la entonación, en el léxico, en las construcciones gramaticales. Estos fenómenos entonces formarán parte de la sociolingüística y se relacionarán con los campos de estudio incluidos en lo que se conoce como geolectos. Es importante entonces profundizar en el componente de los dialectos relacionado con este tipo de variedad lingüística. Y vamos a señalar que el dialecto es una modalidad concreta de una lengua circunscrita a un espacio geográfico que posee unas características lingüísticas propias y también unos rasgos comunes que permiten unificar en parte esta variedad, como ya lo mencionamos anteriormente. Y es bueno señalar que el dialecto varía y evoluciona en función de las circunstancias propias de su entorno, adaptándose a las necesidades comunicativas de sus hablantes. Lo importante de reconocer aquí es entonces que nuestro territorio colombiano va a ser muy rico en la presencia de dialectos para desarrollar investigaciones de tipo sociolingüístico. El número de hablantes y el tamaño de la zona dialectal puede ser variables, y un dialecto puede estar a su vez dividido en varios subdialectos o hablas regionales. Los dialectos pues deben ser entendidos como variantes geográficas que igual están condicionadas históricamente. Esta condición histórica pues se debe a la historia de los contactos lingüísticos que desarrollen los hablantes, los cuales van determinando pues esta característica dialectal. También podemos mencionar que independientemente de la antigüedad del término dialecto, su uso lingüístico se inició a finales del siglo XIX, cuando la lingüística histórica dio paso a la aparición de la dialectología como una disciplina
de la lingüística que se dedica especialmente a estudiar estas variedades geográficas de las distintas lenguas. Entre algunos ejemplos de esta variación diatópica, pues tenemos las siguientes palabras: andar a pie, rayado, mañoso, llave de agua, microbús, que para países como Chile o Argentina, pues como vemos aquí en la lámina, pueden tener una distinta representación lingüística con otro tipo de palabras. Igual puede pasar con la palabra malla, bañador, truza, calzoneta o traje de baño. En cada país entonces va a tener igualmente una representación lingüística diferente. Como mencionamos anteriormente, la dialectología pues se va a encargar del estudio de los dialectos y vemos que este tema pues es un poco delicado porque exige de parte de la sociolingüística la caracterización de las distintas lenguas que forman parte de un territorio, su carácter histórico, su estructura, las actitudes de los hablantes, etc. Y todo ello pues va a formar parte del repertorio que igual construye la teoría de la sociolingüística. Debemos reconocer que son causas de la variación dialectal, principalmente el origen de los pobladores que hablan esta misma lengua y van a presentar igualmente diferencias dialectales. La separación territorial que da lugar a evoluciones diferenciadas y la influencia de otra lengua sobre una parte del dominio lingüístico. Entonces, estas situaciones van a incidir en ese uso de la lengua. Finalmente, para representar el tema, pues tenemos esta caricatura en donde cada uno de estos 5 hablantes pues tiene un registro lingüístico diverso, dando así materialidad a lo que hemos hablado acerca de estas variantes denominadas geolectos en estrecha relación con estas modificaciones que presenta la lengua en ese uso social. Finalmente, los invito a profundizar sobre la temática en los libros de estudio subrayados aquí en amarillo, y también les dejo unos sitios complementarios en donde pueden profundizar acerca de estos tipos de variables lingüísticas.